¿Hay vida después de la muerte, o por el contrario, cuando morimos continuamos viviendo de otra forma o en otro sitio? A esta cuestión, se ha tratado de buscar una respuesta desde el principio de los tiempos. Si algo distingue a los seres humanos del resto de animales es que, todos sabemos que, en algún momento, va a acabar nuestra vida, al menos tal como la hemos conocido hasta ahora. A lo largo de la historia, los filósofos y las religiones han tratado de buscar el camino a la eternidad, pensaban que todo en la naturaleza tenía un espíritu inteligente inmortal. De este modo, la creencia de una vida después de la muerte, hacía menos doloroso el momento de la muerte. Somos conscientes que, en todas las personas el único fin cierto, es que van a morir, por eso intentamos no pensar en ello continuamente, centrándonos en nuestras experiencias cotidianas, de lo contrario nos puede llenar de tristeza, de nostalgia o incluso de miedo. Pero al mismo tiempo, somos los únicos seres con pensamientos capaces de plantear nuestra trascendencia. Todavía no sabemos qué sucede después de morir y puede que la incógnita perviva, hasta el final de los días de la especie humana, aunque si te quedas hasta el final del vídeo, tendrás las cosas más claras. La religión siempre ha intentado dar respuesta a esta pregunta: ¿existe la vida después de la muerte? El judaísmo, el cristianismo y el islam fueron grandes impulsoras la creencia en la vida eterna, ya sea en el cielo o en el infierno. La fe puso sobre la mesa elementos tan explícitos como el paraíso, el infierno, la resurrección y el juicio divino. Los ateos, por el contrario, no comulgan con esta idea, y se basan en la falta de evidencia empírica al respecto. Por tanto, si el cuerpo deja de funcionar, el cerebro también, y con él cualquier experiencia de consciencia, una vez que se certifica la muerte no hay nada más, ni vamos a ningún sitio después de la muerte. Pero, ¿qué dice la ciencia respecto de la vida después de la muerte? Pues la ciencia se ha tomado bastante en serio esta cuestión, y la especialidad más avanzada y teórica de la física, como es la física cuántica, ha entrado al estudio de este asunto. El respetado físico y cosmólogo Sean Carroll, profesor en el Instituto de Tecnología de California, afirma que es imposible la existencia de cualquier cosa después de morir. El doctor asegura que conocemos lo suficiente, las leyes de la física que subyacen a la vida cotidiana, y todo tiene que ocurrir en esos márgenes. Carroll dice que para que hubiera algo después de la muerte, la conciencia tendría que estar completamente separada de nuestro cuerpo físico. Sin embargo, la conciencia, en el nivel más básico, es una serie de átomos y electrones que nos da nuestra mente. Las leyes del universo no permiten que estas partículas funcionen después de nuestra muerte física. Sean Carroll continúa diciendo que las afirmaciones de que alguna forma de conciencia persiste después de que nuestros cuerpos mueran y se descompongan en átomos constituyentes, se enfrenta a un gran obstáculo insuperable: las leyes de la física. Todo debe suceder en esos márgenes, y no hay manera, en esas leyes, de permitir que la información almacenada en el cerebro persista después de que muera, explica Carroll. Si la vida continuase tras la muerte, el campo cuántico habría revelado partículas y fuerzas espirituales. No opina lo mismo el eminente profesor Sanz Segarra, que se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y se doctoró con sobresaliente cum laude. Este profesor afirma: hoy tenemos pruebas con una base científica, que nos permiten decir que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Continúa diciendo: después de la muerte física, nuestra existencia cambia a otra dimensión energética, en un universo paralelo, dentro del concepto cosmológico actual de multiverso. Solución: es la física cuántica la que nos proporciona una justificación de nuestra existencia eterna. Pero, ¿qué ocurre con nuestra conciencia tras la muerte? Se ha debatido mucho al respecto, especialmente a raíz de que algunas personas que han estado clínicamente muertas aseguran haber vivido múltiples experiencias extrasensoriales. Desde una luz al final del túnel, hasta un coro de ángeles, pasando por una secuencia rápida de toda la vida. Si es una prueba de que existe algo más allá o no, es una cuestión de creencias. La ciencia, por su parte, continúa tratando de dar explicación a lo que se han denominado como experiencias cercanas a la muerte. Puede que la muerte nos infunda temor,
pero sobre todo nos inquieta, asombra y obsesiona. Prueba de ello es la fascinación por los relatos de aquellos que han tenido un pie en el más allá, es decir, que han vivido una experiencia cercana a la muerte. Quizá hayan sido deslumbrados por una luz blanca y radiante, o sentido una desconexión con el propio cuerpo, o han sido invadidos por una intensa sensación de paz interior o vagado por un largo túnel. Sea como fuere, la comunidad científica se ha mostrado reticente a establecer un consenso claro sobre las experiencias cercanas a la muerte. Han habido investigaciones, por supuesto, pero se han limitado a enumerar las experiencias y a constatar que ciertos patrones se repiten con frecuencia. El estudio más importante sobre este tema, que se ha llevado a cabo hasta el momento es el dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina Grossman, de la Universidad de Nueva York. En colaboración con 25 hospitales estadounidenses y británicos, se han documentado las experiencias de muerte que describieron personas supervivientes a paradas cardíacas, mientras estaban aparentemente inconscientes. Según el protocolo establecido, los médicos declaran la muerte del paciente cuando deja de respirar, cesan los latidos de su corazón y no se detectan ondas cerebrales durante varios segundos. El sentido común nos dice que una vez que el órgano falla, la sangre ya no circula al cerebro y, por lo tanto, los monitores no pueden detectar actividad alguna. Sin embargo, la investigación de la Universidad de Nueva York pone en duda el consenso establecido, pues afirma que la conciencia humana no desaparece inmediatamente después de la muerte. Lo que significa que, en teoría, alguien podría escuchar cómo los médicos anuncian su propio fallecimiento. Varios de aquellos que dicen haber tenido una experiencia cercana a la muerte, aseguran que recuerdan que pasó en la sala del hospital, una vez que el doctor ya les había dado por muertos. Algunos se acuerdan incluso de las conversaciones entre los médicos o de sus reacciones cuando certificaron su muerte. Hasta una hora después de que se les parara el corazón, algunos pacientes que volvieron a la vida mediante reanimación cardiopulmonar tenían recuerdos claros de haber experimentado la muerte. Además, mientras estaban inconscientes, presentaban patrones cerebrales relacionados con el pensamiento y la memoria, tal y como informa este estudio. A pesar del tratamiento inmediato, menos del 10% de los 567 pacientes estudiados, que recibieron reanimación cardiopulmonar en el hospital, se recuperaron lo suficiente como para recibir el alta. Sin embargo, 4 de cada 10 de los pacientes que sobrevivieron recordaron algún grado de consciencia durante la reanimación no captado por los instrumentos médicos. El estudio también descubrió que en un subgrupo de estos pacientes, que recibieron monitorización cerebral, casi el 40% tenía una actividad cerebral que volvía a la normalidad, incluso una hora después de la reanimación cardiopulmonar. En el electroencefalograma, una tecnología que registra la actividad cerebral con electrodos, se observaron picos en las ondas gamma, delta, zeta, alfa y beta, asociadas a una función mental superior. Es decir, que a pesar de la marcada isquemia cerebral, por el coágulo de sangre que bloquea el flujo sanguíneo, se comprobó una actividad cerebral normal y una recuperación de la consciencia a los 35 a 60 minutos de la reanimación. Hemos estudiado la mente humana en el contexto de la muerte, para entender si la conciencia se aniquila o continúa después de que la persona haya muerto y la relación que tiene esto con lo que sucede dentro del cerebro en tiempo real, comenta el profesor Parnier, de la Universidad de Nueva York. Continúa diciendo que aunque la mayoría de los participantes reconoció que no podía recordar con claridad, un 39% pudo describir una percepción de conciencia, y un pequeño porcentaje fue capaz de describir las conversaciones y situaciones de la habitación del hospital. Lo más relevante e inquietante es que en un pequeño número de casos, esos recuerdos han sido verificados por el personal, médicos y enfermeras, que estaba presente en ese momento exacto. Con este importante estudio, estamos tratando de comprender las experiencias exactas que las personas sufren cuando pasan por la muerte clínica, porque entendemos que reflejará la experiencia universal que todos tendremos cuando morimos, asegura el profesor Parnia. Asimismo, también se analizan al detalle qué ocurre en el cerebro durante el paro cardíaco, la muerte y la vuelta a la vida para comprender cuánto oxígeno llega al órgano, cuándo exactamente vuelve a conectarse y cómo estas experiencias se relacionan con la actividad cerebral.
Además, han corroborado que, en efecto, aquellos que han tenido un breve pero intenso encuentro con la muerte cambian para mejor. Lo que suele pasar es que, aquellos que han tenido estas experiencias tan profundas se transforman, se vuelven personas más altruistas y comprometidas. Encuentran un nuevo significado a su vida. Tras semejante susto, ¿quién no cambiaría? En el estudio se demuestra que la consciencia, el conocimiento y los procesos cognitivos pueden ocurrir durante la parada cardíaca. Así, la aparición de un electroencefalograma normal, después del paro cardíaco, puede reflejar la reanudación de la actividad cerebral restableciéndose la consciencia y la lucidez en las auténticas experiencias cercanas a la muerte. Como última conclusión, hay que decir que si bien no hay una evidencia objetiva sobre la continuidad de la vida después de la muerte, sin embargo quedó demostrado en este estudio que un pequeño número de personas que habían tenido la experiencia de estar clínicamente muertas, cuando volvieron a su estado de consciencia, relataron sucesos únicos, como información personal de los médicos que les atendían, o sucesos que se estaban produciendo fuera de la habitación del hospital. Si esto es así, significaría que aunque el cuerpo está sin vida, hay algo consciente, que se desprende del cuerpo y sí la tiene. ¿Tú qué opinas? Si te ha gustado el contenido de este vídeo, te agradezco un like y suscríbete al canal, para ver nuevo contenido interesante.